¿Cómo empezar a escribir una novela? Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de Editorial Letra Minúscula, el canal líder para escritores. En este vídeo quiero hablarte de cómo empezar a escribir tu novela y, bajo mi punto de vista, lo más importante es la planificación. Lo más importante de escribir una novela o de empezar a escribir una novela no es cuando escribes, sino todo el trabajo previo a la escritura de esa novela. No se puede escribir una novela de calidad sin una planificación previa. Incluso autores muy reconocidos, Premios Nobel de Literatura, dedican mucho tiempo a la documentación previa a la escritura, porque la documentación previa a la escritura es lo que le va a dar realmente calidad a tu texto. Tienes que pensar primero también qué tipo de narrador vas a elegir. Esa es una de las decisiones dentro de lo que es la forma de narrar la historia más importante. Va a ser en primera persona, va a ser en tercera persona, va a ser omnisciente, etc. Y luego, otro aspecto fundamental de tu obra son los personajes. Los personajes son el motor de la historia, los personajes son los que realizan la historia que tú has imaginado y por lo tanto necesitas trabajar los personajes, necesitas crear una pequeña biografía de cada personaje, necesitas pensar cómo ha sido su vida, cómo ha sido su historia, cómo es físicamente, etc. Necesitas todo un trabajo previo de los personajes. Algo que te recomiendo hacer y que muy pocos escritores hacen es redactar tu argumento. Puedes hacer un argumento de 2, 3, 4, 5 páginas y este argumento se lo puedes dar a leer a un lector cero. Este lector cero te puede ayudar a mejorar tu historia. Nosotros en Editorial Letra Minúscula damos el servicio de informe de lectura, que es un informe sobre un texto ya terminado que te ayuda a mejorar cómo está escrito. Pero a nosotros nos llegan ya libros terminados, entonces luego hay que reescribir a veces partes del texto y eso es mucho trabajo. Sin embargo, si tú escribes ya el argumento de tu historia, se lo das a leer a otra persona que te pueda ayudar y te ayuda a mejorar las incoherencias o los puntos más débiles de tu historia, puedes ayudar a ahorrarte mucho tiempo, porque luego, claro, si luego has pensado mal la historia y la has escrito, luego para volver a rehacerla es mucho trabajo. En cambio, si mejoras, si trabajas el argumento con otras personas, te pueden ayudar a mejorar tu novela. No tengas miedo en dejarte ayudar por otras personas, no tengas miedo en dejarte aconsejar por profesionales. Pueden ahorrarte mucho tiempo y mejorar la calidad de tu obra. Otro aspecto en el cual deberías trabajar y que muchos autores no trabajan con la suficiente intensidad es la ambientación. ¿Dónde sucede tu historia? Tu novela pasa en la ciudad de Nueva York. ¿Nunca has estado en Nueva York? Pues tendrás que saber cuáles son las calles principales, cuáles son los edificios principales, el nombre de las plazas, dónde se van a mover tus personajes, dónde van a ir a comer, los restaurantes, etc. Tienes que hacer toda una labor de documentación del lugar en el cual sucede la historia. La documentación es muy importante, sobre todo en novelas que son históricas. Si tú quieres escribir una novela que sucede, por ejemplo, en Cuba en los años 20 y evidentemente, pues seguramente no has estado en Cuba en los años 20, pues necesitas documentarte, necesitas leer libros de personas que han vivido esa época, leer libros de historia, ir a museos, lo que sea. Necesitas conocer la época en la cual va a transcurrir tu historia. A veces hay novelas históricas que los autores dedican años a documentarse sobre esa historia y eso se nota mucho en la redacción de la novela. Esa solidez de los datos, de las fechas, esas referencias indirectas a acontecimientos históricos, etc. Todo eso ayuda muchísimo a enriquecer tu obra. Necesitas un trabajo de documentación previo muy importante. Otro aspecto que deberías trabajar muchísimo cuando empiezas a escribir una novela es el comienzo. Muchos libros se compran, no se leen
Y muchos libros se empiezan a leer y no se terminan porque al lector no lo has enganchado desde el principio. El principio de la historia debe ser espectacular. El principio de la historia debe atrapar al lector. No comiences tu novela con una descripción de 5 páginas. Es cierto que hay novelas muy famosas, En busca del tiempo perdido, que empiezan con una larga descripción, mucho tiempo, he estado acostándome temprano, y empiezan con una descripción del sueño, etc. Pero ese tipo de libros no deberías tomarlos como ejemplo. El lector contemporáneo está acostumbrado a las series de televisión, a los videoclips, a los vídeos de YouTube, está acostumbrado a un tipo de discurso audiovisual y literario que va más directo al grano, que es menos descriptivo y que te atrapa desde el principio. Hemos avanzado mucho en el uso de técnicas narrativas. Hemos avanzado mucho en acabar un capítulo en gancho para que el lector empiece el siguiente capítulo, etc. Estamos muy acostumbrados a las series de televisión y por lo tanto los lectores son mucho más exigentes con el hecho de que tú seas capaz de atraparles desde el principio de la novela. Olvida los argumentos típicos. Intenta que tu novela sea original. Aunque tu novela trate una historia, bueno, de siempre, digamos, el típico argumento de género, pero la puedes ambientar en un lugar diferente. Puedes darle algún elemento que sea original, hacer algo que rompa lo que el lector está esperando leer. Intenta que tu novela tenga ciertos elementos que la hagan más original. No copies a otras historias, intenta ser original en ese sentido y no hagas spoiler. Tampoco en la descripción del libro. A veces yo leo descripciones de libros en Amazon, por ejemplo, y ya el autor te cuenta lo que va a pasar al final. No. En tu descripción tienes que sugerir lo que va a pasar. Tienes que incitar a lo que va a pasar, pero no tienes que decir exactamente lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Y luego, algo muy importante cuando empiezas a escribir una novela es el foco. No escribas 2 novelas a la vez. Necesitas empaparte de esa historia, necesitas estar enfocado en esa historia y enfocarte en 2 novelas diferentes a la vez lo que va a hacer es que te distraigas. Una novela a la vez, un trabajo de documentación a la vez y concéntrate en lo que estás haciendo. Otro consejo que te daría es que te hagas un plan de trabajo. Tienes que decir, tal día voy a terminar la novela, voy a escribir tantas horas al día, tantas palabras al día. Y de esa manera estarás mucho más enfocado, tendrás un plan de trabajo y será mucho más fácil terminar tu trabajo. Recuerda, antes de empezar a escribir una novela, se tiene que hacer todo un trabajo previo de documentación, descripción de los personajes, trabajo del argumento, trabajo de la ambientación, etc. A veces es más importante lo que se hace antes de empezar a escribir que el hecho mismo de ponerte a escribir tu novela. Ya sabes que si quieres publicar tu libro, nosotros en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Escríbenos. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.